Feliz sábado. De nuevo, estamos haciendo el estudio o comentarios, un estudio también a la misma vez, del simposio que sucedió en Puerto Rico este año. Por favor, vean primero video porque vamos a ir continuando aquí de donde nosotros nos quedamos. Vamos a tener una oración para poder nosotros entonces continuar el estudio. Gracias Dios por este estudio que estamos haciendo, estos comentarios. Te pido que otra vez tú puedas ayudarme a poder hacer estos comentarios y presentar aquí la verdad, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Espíritu Profecía, y comparar estas cosas con lo que se está diciendo aquí en este simposio que sucedió. Te pido que tú otra vez puedas atraer muchas personas que no son, que son adventistas, que creen en la Trinidad, que puedan ver este video para que ellos mismos también puedan con su propia mente y con el espíritu tuyo, poder entonces saber lo que es correcto y saber lo que está mal. Te pido que nos ayudes en esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a continuar unas cosas que para expandir, de dónde estábamos. Es que le está hablando de la soberanía, sí, de la soberanía de Jesús y el Padre, era una cosa de misión solamente, que la naturaleza igual. Sí, yo estoy de acuerdo, es lo que he mencionado ya en el primer estudio. La naturaleza es igual porque es la naturaleza del Padre, que el Hijo recibió del Padre. Pero la misión esta que él menciona, que fue para el plan de redención o etcétera, que eso fue entonces después se hizo entre los tres, que hasta ahora no hemos visto tres en la Biblia ni en el Espíritu Profecía, hemos visto dos. Sucedió después, etcétera, fue algo que vino por la causa de este plan de redención que se tuvo que hacer. Vamos a ver unos escritos, unas citas de Ellen G. White sobre el asunto. Otra vez, esto es continuación del primer estudio como dije, sobre este asunto. Vamos aquí a ver tres citas, creo que son. Dice, por ejemplo, aquí en otra vez la historia de la redención, nos dice que el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Ahora, esto, si se dan cuenta aquí, si ven el capítulo 1, dice el capítulo 1, la caída de Lucifer. So, en el cielo, vamos a empezar de ahí un poco y voy a brincar, pero para que tengan idea de lo que el contexto de todo. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era etcétera, 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 era perfecto. Eh, Dice aquí, sin embargo, Cristo era el amado Hijo de Dios. Tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno, ahora el amado Hijo de Dios, y ahora le pone quién es este Dios, era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Vemos otra vez, es uno con solamente otro, que es el Padre, más nadie. Lucifer tuvo envidia de él y igualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Ahora con ese contexto entramos a la lectura. El gran creador convocó las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Lo que estamos viendo aquí no es este plan que vinieron para el plan, no. Aquí, ante la caída de Lucifer, ante que él cayó, empezó ya a Lucifer a entrarle pecado en él. Antes de eso, por esa razón, el gran creador convocó las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, más nadie, solamente el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. ¿Oyeron lo que dije? El Padre hizo saber que había ordenado, el Padre ordenó que Cristo, que es su Hijo, ¿verdad? No después en la gente, cuando fue engendrado, aunque ese es otro tema, él fuera igual al Padre, de modo que doquiera estuviese su Hijo, sería el mismo también. Recuerda lo que en el estudio anterior, al final, que estamos hablando del tipo y antitipo y José y el faraón.
Tenemos aquí ese ejemplo, aquí está la realidad. Igual como el faraón puso a José como en segundo lugar, como si fuera el faraón mismo, así también eso es un ejemplo de lo que sucedió en el cielo ante la caída de Lucifer, ¿verdad? Donde quiera, de modo que doquiera que estuviese su hijo, estaría él mismo también. La palabra del hijo debería obedecerse tan prontamente como la del padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. No es que él vino y era el mismo Dios, el mismo Padre o tres seres, como quiera decir el presentador, pero que el Padre lo levantó, le dio, fue investido Jesús de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía orar especialmente en reunión con el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que había de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en él. Esta parte es tan importante porque todo esto sucedió ante los ángeles, bueno, yo creo que sucedió ante los ángeles, pero vino y delante de los ángeles el Padre dio esta información, que él, todo esto lo que dice el párrafo, y le dio autoridad para que el Hijo pueda ser igual. Fue el Padre que le dio esto al Hijo. No es que el Hijo lo tenía de su propia voluntad. Y todo esto otra vez fue antes de la creación de la tierra. Muy importante. Otra vez vamos aquí ahora en EG. EG es un devocional exaltar a Jesús. Nos dice aquí EG 18.2. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Otra vez, la Biblia usa especialmente los primeros libros de Génesis a Deuteronomio, las historias que vemos ahí, como creo que fue Pablo que nos dice en un lugar después que las cosas que fueron escritas no eran para ellos, sino para nosotros. Estas cosas que sucedieron en este tiempo son el tipo de las cosas o el ejemplo o sí, el ejemplo de lo que pasó en el cielo antes de cualquier otra, antes que el mundo fue creado. También tengo una presentación que se llama En el principio, que habla más sobre este tema, que lo pudieran ver también. Y la debería tener una fundación de lo que estoy hablando. Como dice aquí, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor está y su visión, ajá. Ok, era la imagen expresa de su padre, aquí en la parte final, no solo en los rangos, en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. Ok, eso lo importante aquí es eso, que era el segundo, no el primero ni el tercero, el segundo. Y aquí tengo aquí también sobre quién eran los únicos que sabían sobre, aquí vamos a ver, esto es devocional, pero esto está escrito en una carta, que es la carta 318 del 8 de octubre de 1907, dirigida al pastor a Olsen, presidente de la Unión Australasiana. Dice aquí, solo Dios, que sabemos que es el Padre cuando ella habla de Dios, y Cristo sabe cuánto costaron las almas de los hombres. Por causa de nosotros, el Hijo de Dios se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiéramos ser enriquecidos con los tesoros eternos. Su amor no tiene parangón. Vemos que aquí que solamente hay dos que conocen las cosas, lo que costó para salvar al hombre, no tres, el Padre y el Hijo. Vamos a continuar entonces. Déjame ver si esto. Aquí está en inglés, ¿verdad? No hay traducción que yo conozca, no hay traducción. En el Bible, esto fue escrito durante el tiempo de ella, 28 de octubre de 1895, párrafo 4, y lo voy a traducir al instante para que vean aquí en inglés, no en devocional, pero sí no en su propio tiempo. ¿Puede alguien considerar la condescensión de Dios en preparar la cena del Evangelio? ¿Y qué costo tan grande? Y tratar la invitación así por arribita. Ningún hombre
ni el ángel más alto puede estimar el gran costo. Aquí dice ahora, es solamente conocido al Padre y a su Hijo. ¿Ok? Aquí en amarillo. Es solamente conocido al Padre y a su Hijo. Por eso es cuando aquí en el devocional, cuando dice que solamente es conocido por Dios y Cristo, aquí tenemos las definiciones, quién es Dios y quién es Cristo. El Padre, the Father, and the Son, el Hijo. Vamos a continuar entonces donde nos quedamos con el video, que más o menos aquí fue, nos quedamos en 20 minutos y 7 segundos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bien, la misma Biblia entonces establece una unicidad y establece una pluralidad. Cuando abordemos a Elena White, necesitamos ver una consonancia, porque el espíritu que inspiró a Elena White no va a contradecir lo que los profetas anteriores ya establecieron. Ella tiene que tener una consonancia, tiene que haber un acuerdo con la Santa Escritura, a la ley y al testimonio. Entonces, como él dijo, estoy en completo acuerdo con él. Lo escrito en el G. White tiene que estar unido con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Que Ellen G. White no puede contradecir sobre esta unicidad de Dios, que ya hemos estado viendo, pero que lo que dice la Biblia, que Ellen G. White no puede contradecir. Es muy importante, esto lo vimos ya, pero lo voy a poner otra vez, porque si se habla, yo, por presentador ahí, habla cualquier cosa en contra de lo que dice la Biblia, entonces hay que tirarlo para afuera. En Juan 17:3 nos dice otra vez, quiero que mantengan esto durante la presentación, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, solamente dos. Y 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, Pablo nos dice, repitiendo las mismas palabras de Jesús, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual presento las cosas, y nosotros somos para Él, y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, nosotros por medio de Él. En otras palabras, Ellen G. White no puede contradecir estos dos versículos, ¿verdad? Cuando tiene que ver con esta, entre comillas, unicidad de Dios. Vamos a continuar. Entonces, estos conceptos no son contradictorios, sino ¿qué cosa? Complementarios. Estos conceptos no son contradictorios, sino complementarios, porque Dios no se puede contradecir. Son personalidades separadas. Hay una singularidad, pero también se distinguen atributos, se distinguen funciones entre ellos. La función del Padre no le va a ser el Hijo, la función del Hijo no le va a ser el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo no le va a ser el Hijo, y viceversa. Entonces, entre ellos hay funciones, que una dinámica, una relación para poder ejercer el plan de redención. Así que como vimos, que ya lo mencioné, ¿verdad? Él menciona que hay tres, ¿ok? Pero como vimos aquí, otra vez, en la carta 318, solo Dios y Cristo saben cuánto costaron las almas de los hombres, no hay ningún otro. Y otra vez, como vemos en el Bible Echo, nos dice aquí en el inglés, traducido al español, solamente es conocido, este gran costo es solamente conocido por el Padre y el Hijo. No hay tres que tomaron roles, que conocen, que trabajaron y obraron. Solamente hay dos, que es el Padre y el Hijo. Hasta ahora no vemos nada aquí en lo escrito de la Biblia, ni en lo escrito en el G. White, que tiene que ver con una tercera persona o ser o nada de esas cosas. Vamos a continuar con... Y se puede hablar mucho y mucho y mucho, pero vamos a tratar de reducir y continuar con esta presentación. podríamos concluir también diciendo que el Padre aparece como la fuente donde se origina todo el plan de redención, el Hijo como el mediador, el nexo, el lazo que une al cielo con la tierra, y el Espíritu Santo, aquel que se encarga de tocar los corazones para hacer efectivo y aplicar
el plan de salvación en cada persona que acepte a Cristo Jesús y quiera ser salva. Quiero quiero ver aquí, vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis. Y lo quiero ver por la razón que en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4 nosotros tenemos una escena. Oh, no, espera, no, estaba pensando en Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis el capítulo 3, versículo 20, nos dice, ¿verdad? ¿Quién es que está ahí tocando la puerta? Como él dice que el Padre es de donde todo procede, Jesús es el que está, a lo de arriba, el cielo y la tierra, el que está conectando, y el Espíritu Santo es que está yendo ahí por la puerta, o digo, tocando el corazón de cada persona, tocando la puerta, ¿verdad? Para hacer la obra. Pero cuando vemos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice, he aquí, y ahora, ¿quién es que está hablando primeramente? Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, el principio de la creación de Dios, eso puede ser, si quieren, podemos hablar de eso sobre otro tema. Pero el que está hablando aquí, sabemos todo el mundo debe saber que Jesús es el que está hablando. Y es Jesús el que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. So, y para que vean que es Jesús el que está hablando, vamos a continuar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Quién fue el que venció? Pues Jesús, no el Espíritu Santo. Y me he sentado con mi Padre. So ya vemos que el que venció tampoco es el Padre, porque el que se sentó, él que venció, se sentó con el Padre. So tenemos el Padre y el que venció, que es Jesús, solamente. Me he sentado con mi Padre en su trono y no hay un tercero que está sentado en el trono, solamente hay dos, el Padre y el Hijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es un bono aquí que voy a dar. ¿Quién es el que está hablando? Sabemos que es Jesús. ¿Y qué es lo que Juan dice aquí, escribe en el final? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús tenía un dicho en el Nuevo Testamento, bueno, obviamente en el Nuevo Testamento, pero en el Evangelio que decía, el que tenga oído, oiga. Y ahora aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es que está hablando? Es Jesús. ¿Quién es el Espíritu? Es Jesús, porque es el Espíritu de Jesús que está hablando aquí, que es su propio Espíritu, que es propio Él. No voy a entrar más porque de esto no se trata. Y para que vea una vez más quién es este Espíritu, como igual como Pablo identificó que solamente tenemos un Dios, que tenemos un Dios, que es el Padre, y un Hijo, que es el Espíritu Santo, que es un Señor, que es Jesucristo. Él no mencionó que tenemos un Espíritu y quién es Él, pero sí lo menciona en la segunda carta. En la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor, que es Jesús, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. So, cuando dice Juan aquí, oye lo que dice el Espíritu, ¿verdad? Este no es un tercero, este es el mismo Jesús, como ya vimos. Es Jesús que está a la puerta y llamando, y no otro. Vamos a continuar con... Pero ¿qué dice Elena White al respecto? Ya vimos qué es lo que la Biblia, siempre hay que partir de la Biblia. La Biblia siempre va primero. De hecho, siempre encarezco a nuestros directores de espíritu de profecía, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, líderes de grupos pequeños. Siempre les insto, por favor, no estén insistiendo en Elena White dice, Elena White dice. Ella misma insiste en que sea un así dice Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy de acuerdo que no usa la Biblia, digo, no usa el NGY para tratar, como dice, que, y lo más importante lo dice en el final, así dice Jehová. Ahora, mi pregunta entonces es, ¿por qué entonces para la Trinidad, por qué es que se insiste tanto en usar las citas del NGY, especialmente fuera de contexto, y no se usa la Biblia como prueba? Aquí hay una página, está en inglés, pero tiene varias citas que están puestas y
Lo voy a traducir al español mientras la leo, pero el que tenga pantalla y sepa inglés la pueden ver. El website se llama As a Read, y quiero llegar aquí para ver aquí el... All right. Si vemos aquí, estos son, si vemos aquí, estos son teólogos adventistas, ¿verdad? Que están escribiendo sobre el concepto de Trinidad y la Biblia. Como dije, ¿por qué es que solamente se usa el N.G. White y no se usa la Biblia? ¿Por qué es que se trata de usar sus escritos para tratar de manipular una cosa que no está? So, si vemos aquí en, como dije, estos teólogos, vemos aquí que esto es, se llama Fernando L. Canale, del The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, el libro de teología adventista de séptimo día, séptimo día adventista enciclopedia, volumen 12, página 138, la doctrina de Dios. Nos dice aquí que el concepto de la Trinidad, eh, especialmente la idea que hay tres que son uno, no está explícitamente dado, pero es solamente asumido. Y está hablando aquí de la Biblia. En la Biblia, el concepto de la Trinidad de tres en uno no está explícitamente escrito o dicho, pero solamente se asume en la Biblia. Muy interesante. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí otro que dice. Me menciono porque estoy tratando de buscarlo de todo esto aquí. Esto otro, si ven aquí, vienen de la misma página adventista.news. Este viene directamente de una página adventista oficial de la iglesia. Dice, y vamos a ponerlo aquí nada más para que vea que, ok, ven aquí que esto sí es en sí, ¿verdad? De la página adventista. Ahí está el símbolo y todo. Vamos aquí a continuar donde estamos. La Biblia da claras alusiones, no está físicamente dada a la Trinidad, que es suficiente, o las alusiones claras de la Biblia, alusiones, ¿okay? No es que está explícitamente escrito o dado, pero estas alusiones son suficientes para los adventistas. Interesante. Las alusiones, no un dice Jehová, sino alusiones. Vamos a continuar aquí, en este aquí que dice aquí, otro teólogo adventista nos dice, y esto es Richard Rice, Reino de Dios, una introducción a la teología cristiana de una perspectiva de la iglesia adventista, página 89, un proposal constructivo, 1985, fue escrito en 1985. Esto fue después, 4 años después de la Trinidad, o 5 años después de la Trinidad fue oficialmente aceptada. Dice aquí, el rol de la Trinidad en una doctrina de Dios siempre alza preguntas. Una razón es porque la palabra misma, la Trinidad, no aparece en la Biblia, ni hay claros escritos o statements, sí, serían claros escritos, ningún escrito claro sobre esta idea. Este teólogo está diciendo que ni la idea, ni la idea está claramente escrita en la Biblia. Pero la Biblia sí nos da un stage. Es más, vamos a hacer una cosa. Denme un segundo aquí. Lo que vamos a hacer es para que no tengan que traducir yo y lo puedan ver por ustedes mismos. Lo que voy a hacer yo es que voy a ir a un traductor para que ustedes lo vean como mismo se traduce. Así no pueden decir que soy yo que estoy traduciendo mal. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a coger esto aquí. Vamos a verlo por nosotros mismos. Y está bien, porque estamos estudiando juntos y aprendiendo juntos, y así es como se hacen estos videos al español. El papel de la Trinidad en una doctrina de Dios siempre plantea preguntas. Una razón es que la palabra en sí no aparece en la Biblia, ni hay ninguna declaración clara de la idea.
pero la Biblia sí sienta las bases para su formulación y el concepto representa un desarrollo de afirmaciones y conceptos bíblicos. Así que, aunque la doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, es parte de lo que la Iglesia debe decir para salvaguardar la visión bíblica de Dios. ¿Vieron eso? Esto es lo que también él está presentando, el presentador. No hay ninguna declaración clara de la idea. La doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, pero la Iglesia lo tiene que forzar a los miembros para salvaguardar la visión bíblica que ellos tienen de Dios. Vamos a ver aquí, ¿qué más tenemos aquí? Esto del mismo libro nos dice, muy interesante lo que ellos mismos nos dicen. Podemos encontrar indicios de esta doctrina en el Antiguo Testamento y expresiones preliminares de ella en el Nuevo. No, aquí está tratando de defender lo que no pueden ver, lo que claramente no está. Vamos a ver aquí, este otro es otra parte, esto es la creencia del adventista del séptimo día, una exposición bíblica de las 27 doctrinas fundamentales en 1988, página 22 a 23. Vamos a ver lo que nos dice. En contraste con los paganos de las naciones vecinas, Israel creía que había un solo Dios, y ahí tiene unos versículos. El Nuevo Testamento hace el mismo énfasis en la unidad de Dios. Ese énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios trino o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más bien afirma que no existe un panteón de varias deidades. Aunque el Antiguo Testamento, en uno dice que el Antiguo Testamento más o menos enseña algo, pero aquí se están contradiciendo diciendo, aunque el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es trino, alude a una pluralidad dentro de la divinidad. Eso es un alude a una pluralidad. Si bien la divinidad no es en persona, no es una en persona. Si bien la divinidad no es una en persona, Dios es uno en propósito, mente y carácter. Esta unidad no borra las distintas personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La separación de las personalidades dentro de la deidad tampoco destruye la idea monoteísta de la Escritura de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Muy interesante lo que están diciendo. No hay un así dice Jehová, sino hay hay una creencia entre comillas que hay que poner y asumir. Primeramente, que sí está que sí está escrito o que no está escrito. Ellos mismos están confundidos. Aquí tenemos el Adventist Review. Ahora lo voy a poner aquí en la traductora. Este es un boletín especial sobre doctrina bíblica. Y aquí está el original. Aquí como ven el original. Aquí está escrito normal. Vamos a ver lo que nos dice. Y en esto es lo que hay que enfocarse, ¿verdad? Recuerda que dice que hay que tener así dice Jehová. Hasta ahora todo nos ha dicho que así no dice Jehová. Solamente se asume o se alude a la idea. Otra vez, como dije, Adventist Review es el número especial sobre doctrinas bíblicas. Esto fue un año después, la Trinidad fue explicada un año después que fue oficialmente votado como doctrina oficial de la Iglesia, que fue en 1980, y fue inicialmente compuesto las 27 creencias fundamentales, hoy en día son 28, y nos dice, esto fue en 1981, ¿verdad? Aquí dice julio 30 de 1981, eso es lo que significa 37. Número especial, la Trinidad fue explicada, lo que dije ahí, y afirma, esto es lo que estaba ahí, si bien ningún pasaje de la Escritura se establece formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia la asumen como un hecho. Solo por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Esto es muy
y por, no sé cuál es la palabra que pudiera usar, pero espero que noten lo que está sucediendo aquí. Escriben las 27 creencias fundamentales del tiempo, hoy en día son 28. Y en la página número 4 vimos la original, aquí está la original, una fotocopia. Nos está diciendo en explicar la Trinidad que ni un pasaje de la Escritura establece formalmente la doctrina y solo por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. No por así así dice Jehová, ¿verdad? No, si no es por la fe la podemos aceptar porque aunque no haya pasaje, la iglesia lo dice y hay que aceptarlo. Quiero leer algo, no, creo que todavía no estamos ahí. Vamos aquí, si todavía no hemos llegado a eso. Vamos a continuar aquí en el video. Es un así dice Jehová. Nosotros la podemos colocar, sí, pero como una cuña muy sutil dentro de lo que estamos diciendo, pero no resaltar el nombre de ella, sino un así dice Jehová. Si usted quiere mencionar a Elena White, mejor diga Conflicto de los Siglos, página 50, Camino a Cristo, página 18, y mejor despersonalizamos el asunto y lo hacemos más bibliográfico. Ahora, eso es muy, muy interesante. Creo que le estaba diciendo citas de Ellen G. White. Yo creo que no sé si la estaba inventando en el momento o eh, si lo tenía, tú sabes, en sí propósito, por decirlo. Pero como él no lo menciona, solamente lo tira. Yo y Alfred, como dije que me estaba ayudando, decidimos vamos a ir al conflicto de los siglos capítulo 50. Y vamos a Camino a Cristo, creo que dijo capítulo 18.1, ¿verdad? Para ver en sí, vamos a ver lo que dice, nada más para saber. So, cuando vamos a conflicto de los siglos, vamos aquí en un segundo, ahí está. Conflicto de los siglos, capítulo 22, capítulo 50, como él dijo, aquí está. Es muy interesante porque yo lo encontré, vi que esto era el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3 de Conflicto de los Siglos, que tiene que ver, y ahora vamos a leer el párrafo 50, como él mencionó. Pero antes de leer el párrafo 50, quiero leer los primeros 3 párrafos. Y nos dice aquí, esto tiene que ver, para los que me están siguiendo en la estudio Apocalipsis, esto tiene que ver con la tercera iglesia, la carta a la tercera iglesia. Nos dice aquí, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que iba a resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios, y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía el que se introducían en iglesias errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Ok, ahora ella va a explicar en el segundo párrafo cuál era este error y qué es lo que fue que entró y cómo estaba entrando. Pero vemos que esto tiene que ver con el desarrollo del papado. Y el desarrollo del papado, como vamos a leer creo que en el tercer párrafo, fue durante el cuarto siglo. El cuarto siglo es año 300 a 399. La doctrina trinitaria fue establecida como la creencia de la iglesia, especialmente la iglesia católica, oficial de ese tiempo en el año 300, en el cuarto siglo, porque empezó en el 325, si no estoy equivocado, y duró hasta el final de los años 300 hasta que ya se estableció ya por decreto que esto es lo que la iglesia iba a aceptar. Ahora, ¿cómo vino la Trinidad a la iglesia? Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desemposo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue cortado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Paréntesis, esto sucedió durante la carta a la segunda iglesia, cuando la iglesia fue perseguida por Roma pagana.
Ok, regresando donde estábamos. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. ¿Ok? Sustituyó los requerimientos de Dios, ¿verdad? Una de esas tiene que ver con los mandamientos y tener solamente un Dios, ¿verdad? No tener otro Dios ajeno, por las teorías y tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y estas teorías y tradiciones, ¿de dónde vienen? Como dice aquí en el principio del segundo párrafo, poco a poco, y después como de su esposo, aquí dice, de un modo casi imperceptible, la costumbre del paganismo penetraron la iglesia. So, la costumbre del paganismo, ¿verdad? Que el paganismo tiene un Dios trinitario que por todas las edades, el paganismo, el Dios trinitario de ellos, que ellos tienen, esas teorías y tradiciones de los hombres, son teorías y tradiciones de los hombres. Continuando aquí, la convención nominal de Constantino al principio del siglo IV, ¿verdad? Es el año 300-399. Constantino tuvo el concilio en 325 para empezar el establecimiento, ahí es donde empezó la idea de la Trinidad hasta que fue establecida. Causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿Quién fue que se introdujo? El mundo. ¿Y qué es lo que dijo en el principio? El paganismo, ¿verdad? Fue lo que vino, penetró en la iglesia cristiana, que son teorías y tradiciones de los hombres. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas ceremoniales y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Ok? Eso que es lo que vino, las doctrinas paganas y ceremonias y etcétera, pero especialmente aquí lo que estamos hablando, las doctrinas paganas, ¿verdad? Que tiene que ver con el Dios de ellos trinitario, vino a ser aceptado, ¿verdad? En la iglesia. Este tercer párrafo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en las profecías como oponiéndose a Dios y exalzándose a sí mismo sobre Dios. Ahora, esta nueva religión o esta nueva doctrina, entre paréntesis, situación aquí, ¿verdad? Que se estableció, oigan la última oración de este párrafo. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Hemos leído hasta ahora que solamente en lo escrito por Ellen G. White y la Biblia, que solamente está el Padre y el Hijo. Pero la Trinidad, ¿verdad? Que fue introducido durante este periodo, como dice aquí Ellen G. White, que el paganismo entró a la iglesia, las doctrinas fueron doctrinas paganas, ¿verdad? Establece que hay tres. ¿Quién era el que quería tener el segundo lugar? ¿Quién quería tener el lugar de Jesús? ¿Quién se quería sentar con Dios? ¿Quién quería ser como Dios? Ese gigantesco sistema de falsa religión y la falsa religión que lo que hace, adora, tiene un Dios a quien adora, es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Vamos a leer el 50, el párrafo 50 que él mencionó. El espíritu de concesión al paganismo, ¿verdad? Fomentó aún más el desprecio y la autoridad del cielo, orando por medio de directores inconversos de la iglesia. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificarlo, santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Satanás, por medio de este paganismo que se introdució, por medio de la Iglesia Católica, el papado, el sistema papado, ¿verdad? Viene y establece su día, que es el día del sol. En el paganismo, ¿verdad? La Trinidad es el Dios principal que tiene que ver con el sol. Y el día del sol, que es el domingo, es el día, bueno, como dije, el día del sol. Y sabemos que el Dios sol, entre comillas, es Satanás, mascarado como el Dios sol.
en sí, la razón que el domingo el domingo es celebrado o es observado por cuestión de la Trinidad. Por eso es que el domingo vino a ser, por la Trinidad, no por el Dios de la Biblia, porque Dios de la Biblia es el sábado. Espero que estén viendo las conexiones. En realidad, si te pones a pensar, todo adventista que es trinitario está adorando en el día equivocado de su Dios, porque el día de la Trinidad en sí es el día del sábado, el día del domingo, no el sábado. Si verdad somos honestos con nosotros mismos. Pero vamos a continuar porque ya estamos aquí acabando un poco el tiempo con este estudio. Con el tiempo de esta parte del estudio. Vamos a continuar aquí. Camino a Cristo, ¿verdad? Fue el otro y yo creo que aquí terminamos con este y hacemos una parte 3. Vamos a ver la Camino a Cristo. Nos dice aquí, porque mencionó Camino a Cristo, creo que dijo el párrafo 18. Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el carácter. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la sanidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede purificar las facultades, muertes el alma y atraer esta a Dios a la santidad. Ahora, ¿por qué es que lo menciono? O se menciona o decir esto. ¿Cuál es el único poder que nos puede ayudar? Ese poder es Cristo. Como leímos anterior, el Espíritu Santo es Cristo, ¿verdad? Es su Espíritu. Es Cristo en uno que no puede hacer eso, ¿verdad? Únicamente su gracia puede purificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Cristo es el que nos atrae a Dios. Otra vez vemos que hay dos, ¿verdad? El Padre y el Hijo. No es este Dios Espíritu Santo que hace estas cosas, sino Cristo. Y por la razón que estamos viendo estas dos citas es muy interesante, como dije otra vez, porque él las mencionó. Y estas citas hablan, si lo notan, no hablan lo que le está diciendo. Vamos a continuar, que todavía tenemos un poquito más tiempo para poder adelantar. Hasta ahora, ¿verdad? No hemos visto nada bíblico que enseñe la Trinidad. Es más, vimos que los mismos teólogos adventistas dicen que la Biblia no lo enseña, sino hay que creer por creencia nada más, no porque la Biblia lo enseña. Ahora vamos a ver aquí lo que sí enseña Ellen G. White, aquí ahora en el principio, pero ya vimos unas cuantas cosas. Aquí creo que tengo mis notas al revés. Vamos a continuar. Bueno, entonces vamos enseguida a la siguiente parte que tenemos acá. Bueno, sí, vamos a ver lo que enseña Ellen G. White, creo que es lo que voy a mencionar ahora. La dinámica de la unicidad y la pluralidad de la deidad en los escritos de Elena White. Y aquí sí tengo que circunscribirme mucho más a las evidencias que tenemos en los libros, en los escritos de ella. Fíjense que un asunto importante aquí, uno tiene que hasta demostrar la foto de la carta, la foto del manuscrito, porque a veces hay escepticismo de si realmente fue tomada bien la cita, si se tradujo bien, si alguien quiso hacer. No. Nuestros dirigentes, White State, todas estas personas son personas comprometidas con la verdad y están comprometidas a traducirle a usted, a mostrarle en español lo que en el inglés del siglo XIX Elena White quiso decir. Hay tres personas vivientes. Es cierto que hay ciertas posturas y teorías antitrinitarias en el medio evangélico protestante. En alguna medida se han ido infiltrando en nuestro medio adventista en algunas iglesias. Y por si acaso usted escucha algún concepto antitrinitario, nosotros tenemos que decirles que pues tenemos suficientes razones como para seguir en nuestra postura
trinitaria. So, aunque él empieza a hablar y hablar y hablar, tratándose el tiempo, está bien, fue una presentación. Yo también hago eso algunas veces. Es muy interesante lo que lo que él acaba de decir, ¿verdad? Él acaba de decir que en la iglesia adventista se está infiltrando, ¿verdad? Se está infiltrando la no Trinidad, o como yo creo que lo llama la antitrinidad, ¿verdad? El más correcto es la no Trinidad, porque no se cree en la Trinidad, ¿ok? So, la razón que lo menciono es por lo siguiente que vamos a leer. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. Deme un segundo. Porque, como dije, él está diciendo que la idea trinitaria es que estoy viendo mis notas aquí para poder ponerlo, que se está infiltrando, pero es un poco irónico, o es una ironía, quiero decir, porque en sí no se está infiltrando. Lo que se infiltró en la iglesia adventista es la Trinidad, porque la iglesia adventista no era trinitaria, para empezar. La Trinidad fue la que infiltró. So decir que se está infiltrando algo que ya era la fundación de la iglesia es una ironía. Um, déme buscar aquí esta nota un momento. Le voy a enseñar una revista, Adventist Review, si ven como ven aquí, Adventist Review, Weekly News, enero 8, 1994. So, si ven aquí, lo que estoy aquí en la pantalla poniendo para que vean, fue de 1844 a 1994, Adventist después de 150 años, Present Truth, esto es una revista adventista en sí, ¿ok? Vamos a ir a lo que eh, aquí está. So, aquí en el artículo, ¿verdad? Esto es, bueno, la página 10 creo que es. Sí, página 10, Adventist Review, si lo pueden ver ahí. Aquí nos dice, y lo tengo aquí escrito, se lo voy a pasar, pero es el original. Vemos lo siguiente. Déjeme ponérselo aquí en el traductor. Y todo esto me gusta presentarlo para que vea que no se está inventando. Nos dice, las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la verdad presente. Lo más sorprendente es la enseñanza acerca de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Muchos de los pioneros, incluidos James White, J. Andrews, Uriah Smith y J. H. Wagner, y yo diría también, bien fuerte, Ellen G. White también está incluida ahí, y no diría muchos, diría casi todos, mantuvieron una visión ariana o semi-ariana. Recuerde, esto es lo que ellos están escribiendo, su opinión, pero hay muchos hechos aquí que están correctos. Mantuvieron una visión ariana o semi-ariana, es decir, el Hijo en algún momento, antes de que la creación de nuestro mundo fuera generada por el Padre. Déjame ver cómo lo dice aquí. Ajá. So, mantuvieron una visión ariana o semi-ariana, es decir, el hijo en algún momento antes de que la creación de nuestro mundo fuera generada por el Padre. De la misma manera, la comprensión trinitaria de Dios, ahora parte de nuestras creencias fundamentales, y esto es lo importante, no fue sostenida generalmente por los primeros adventistas. ¿Okay? Incluso hoy en día algunos no se suscriben. So, esto fue escrito en 1994, 95, como 94. Fue escrito en 1994. So, en 1994 nos está diciendo que la iglesia originalmente no era trinitaria, aunque el presentador aquí está diciendo que la no Trinidad o la antitrinidad se está infiltrando. Por eso digo que en sí lo que se infiltró en la iglesia fue la Trinidad, no la antitrinidad. Vamos aquí a ver vamos a ver aquí otro artículo. So, otro artículo que tenemos aquí es Ministry Magazine, octubre 1993. Ahí está la página de adelante. Tenemos las siguientes citas
en ese artículo. Y lo voy a copiar aquí para que lo puedan leer en español también conmigo. Dice aquí, vamos a ver aquí. Dice, la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. Esto fue escrito, ¿verdad?, por George R. Knight, que es profesor de historia de la iglesia en el Seminario Teológico, Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, Ministerio, octubre de 1993, página número 10. Son otras palabras, esto no es cualquier persona que escribió esto, es George R. Knight, alguien bien reconocido por la iglesia adventista. Otra vez vemos que la iglesia adventista no era trinitaria en el empezar, eran no trinitarias. Tenemos también aquí otro, él también escribe en el mismo artículo, escribe lo siguiente. De la misma manera, la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día tendrían problemas con la creencia fundamental número 4, que sostiene que Jesús es eterno y verdaderamente Dios. Para J. Andrews, el Hijo de Dios tenía a Dios por Padre y tuvo en algún momento de la eternidad del pasado, principio de los días. Y A.J. Wagner, famoso en Minneapolis en 1888, escribió en 1890 que hubo un tiempo en el que Cristo procedió y vino de Dios, pero ese tiempo se remontaba tanto a los días de la eternidad que para una comprensión finita prácticamente no tiene comienzo. Pero le voy a decir que estos no son los únicos dos que tenían esto, muchos ya lo tenían, el NGY también se incluía en eso. A ver si le puedo encontrar. Y aquí si van a aquí está la revista, no es como que eso, aquí está el link para ver las revistas. Si recuerdo, voy a tratar de ponerlo en la descripción de este video. Tenemos aquí otro, ¿verdad? Que nos dice, la doctrina del desarrollo de la Trinidad demuestra que a veces los cambios doctrinales requieren el paso de una generación anterior. A los adventistas del séptimo día les tomó más de 50 años para que la doctrina de la Trinidad se volviera normativa. Esto es por Merlin D. en el año 2006. Historia de las opiniones adventistas sobre la Trinidad. Ese se llama el título. Revista de la Sociedad Teológica Adventista, volumen 17, edición 1, artículo 9, página 139. Creo que nos está diciendo aquí que tomó que la generación anterior o la generación primera, la que fundó la iglesia adventista, pasara para que entonces poco a poco la doctrina trinitaria pudiera ser la normativa. En otras palabras, no era la normativa de la iglesia. La antitrinitario, como dice, no está infiltrando la iglesia. Es lo que la iglesia fue fundada, en lo que la iglesia fue fundada. Tenemos aquí también vamos a ver aquí. Mira, este también aquí del libro, que no lo tengo en mi nota, pero está bien para ponerlo. Un libro adventista que no es tan viejo, que se llama La Trinidad, escribió Jerry Moon, uno de los autores. Dice, el hecho de que la mayoría de los principales pioneros adventistas no fueron trinitarios, en su teología se ha convertido en una historia adventista aceptada. ¿Qué es lo que se ha convertido en una historia adventista aceptada? Que la iglesia adventista no era trinitaria. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque él está diciendo que la iglesia, que la Trinidad, digo, la antitrinidad se está infiltrando. Ahora, como esta gente no quieren no mencionan el Energy White como parte de los pioneros, porque cuando ellos mencionan pioneros y no presentan el nombre de Energy White, es como para decir, oh, el Energy White no era parte de ese grupo. ¿Qué es lo que el Energy White tiene que decir, verdad, sobre esto? Sobre estos pioneros y sobre estas ideas, especialmente 50 años después, ¿verdad? Porque se dice que 50 años después que la White empezó a escribir y empezó a tener sus visiones, etcétera, ella empezó a enseñar la Trinidad, ¿verdad? Especialmente con el libro Deseado de todas las gentes,
que fue publicado en 1898. Ah, vamos a ver lo que ella dice eh, por ella misma. Ahora, esto lo que tengo aquí, voy a presentar, está también, lo pueden encontrar en el inglés, te voy a decir dónde encontrarlo, pero vamos a ir directamente a la traducción. Esto es una carta de ella, carta número 38, que ella escribió en 1906, que fue después del libro de todos los deseados. Vamos a ver si ella cambió de no trinitaria a trinitaria. Nos dice ella, y ahora después de medio siglo, ¿verdad? Después de 50 años de luz clara proveniente de la palabra en cuanto a qué es la verdad, están surgiendo muchas teorías falsas que perturban las mentes. Tengo que poner un pause. Si recordamos, acabamos de leer entre el último, la primera parte y esta segunda parte de este comentario que se está haciendo en el video, muchos teólogos que están diciendo que la Trinidad no está en la Biblia, que hay que asumirla, hay que aludir, hay que creer solamente. Estos serían teorías, ¿verdad? Que no están en la Biblia, son teorías. Y el NGO está diciendo que se están surgiendo en su tiempo muchas teorías falsas que perturban las mentes. Pero la evidencia, dada en nuestra primera experiencia, tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma de siempre y ni un alfiler ni un pilar pueden ser movidos de la estructura de la verdad. Ahora, ¿qué verdad es esta? ¿Qué es lo que todavía sigue siendo y tiene la misma fuerza? Lo que se buscó en la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad hoy en cada detalle. Vemos aquí que lo que se buscó en 1844, 45, 46, que fue lo que fundó las creencias adventistas, todavía sigue siendo verdad. Y ya hemos visto que la iglesia fue fundada como no trinitaria, que los pioneros no eran trinitarios. En otras palabras, la creencia de Dios, no siendo una trinidad, todavía sigue siendo en 1906 la verdad hoy en cada detalle. Vamos a ver otro escrito que ya tiene otra carta. Aquí tengo referencias, pero vamos a ver aquí, después voy a las páginas de ella. Dice aquí, el enemigo de las almas ha tratado de hacer suponer que una gran reforma, esto fue escrito, para que sepan, en 1903, ¿ok? Esto es Elena de White, Mensajes Seleccionados, libro 1, página 204, parte 42. No sé si la tengo aquí en español. Aquí está en español. Esto para que vean que está escrito de ella misma. Eso fue, como dije, en 1903. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Ok? Ya hemos visto, como se dijo, que los primeros 50 años que tuvo que una generación pasar para entonces poder normalizar otra doctrina. Significa que había una suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma, ¿verdad? Para que vean lo que estoy diciendo, esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas, esto tiene que ver con las doctrinas que yo estaba diciendo, que están diciendo ellos, que se cambió, que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Y no fue eso lo que nosotros leímos, estos paréntesis, lo que leímos, que el mismo teólogo dijo, que ellos tuvo que pasar una generación y después tomó como 50 años para normalizar una cosa que no era parte de la fundación, no era parte de sus doctrinas, que dice aquí, las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, ¿verdad? Ellos comenzaron un proceso de reorganización. Ahora, ¿qué pasa si sucediera esto? Dice, para atrás, regresando a lo que dice ella. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Leímos que esas doctrinas, en paréntesis, leímos que estas doctrinas eran las 1844, 45, 46. Sé que con el tiempo se añadió más, pero estas eran las principales, ¿verdad? Resultaría, eh, serían descartados. Ok, siguiendo. Sería cambiada nuestra religión. Paréntesis de nuevo. ¿Cuál es la forma de cambiar religión más rápida, entre comillas, más rápida? Si tú cambias tu Dios a que tú adoras, tú cambias de religión.
¿Y qué sucedió? Ya los teólogos te dijeron, cambiaron el Dios. So, dice aquí, sería cambiar nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la hora durante los últimos 50 años serían considerados como error. Otra vez, entre paréntesis. Leímos esto sobre los últimos 50 años, especialmente el 44, 45, 46, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos está diciendo ella? Que esto serían considerados como error. ¿Y qué es lo que la iglesia hoy en día dice que es un error? La idea no trinitaria es un error para ellos. ¿Ok? ¿Están viendo lo que está sucediendo? Lo que Ellen G. White profetizó y se ha cumplido. Continuando, se establecería una nueva organización. Eso es lo que tenemos hoy en día, una nueva organización, no es la misma iglesia. Es más, el presentador está diciendo que la no Trinidad se está infiltrando a la organización, ¿verdad? Pero sabemos que la no Trinidad fue lo que primero era la organización vieja, entre comillas, decir, entre vieja. Continúa, se escribirán libros de una nueva orientación. Se introducirá un sistema de filosofía intelectual. No hay un así se Jehová, hay que creerlo por fe, ¿verdad? Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Ahora mismo, el sábado, entre comillas, todavía se está manteniendo, pero así va a llegar un punto donde se va a mantener menos, aunque la idea del sábado se ha estado disminuyendo cada generación. Y también al Dios que lo creó. ¿Quién es el Dios en que Ellen G. White, los pioneros durante este tiempo creían esta generación? El Padre, y que tenía un hijo, no una Trinidad. Cuando él dice también al Dios que lo creó, no está hablando del Dios trinitario. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. El simposio, este simposio que estamos viendo, tiene que ver con eso, para que nada se ponga y para continuar con la mente de muchas personas que no leen su Biblia, no estudian, no tienen un conocimiento de Ellen G. White, lo que ella escribió, lo que ella enseñó, pero usan otras citas y la quitan en su contexto y la manipulan, tienen un concepto falso de Dios. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Ok, si vemos, y quiero que sean honestos con sí mismos, los que están viendo esto, que van a la iglesia adventistas, pónganse a oír los sermones que se dan. Los sermones son mucho de qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo hacer yo, tengo que cambiar esto y lo otro, aunque tenga 2 o 3 versículos bíblicos, pero es mucho de yo, qué puedo hacer, y no incluye la verdad de Dios y su Hijo. Si se predicara más sobre Dios y su Hijo, el cambio vendría, pero como se habla solamente de lo que yo puedo hacer, continuamos en el mismo ciclo. Ok, terminando aquí. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Vamos a ver unas citas más aquí sobre los últimos 50 años. Recuerda, esto tiene que ver si la iglesia, si la Trinidad, si el antitrinitarismo es lo que está infiltrando a la iglesia. Ellen G. White dice que los últimos 50 años, esto fue escrito en 1905. Ok, vamos a empezar de nuevo. Los últimos 50 años, ahora, esto que está aquí, porque esto viene de una compilación, fue escrito en 1905, es lo que está escrito en la misma cita. No han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844. Después de transcurrida la fecha, las amas que la languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Recuerden, escrito en 1905, después que supuestamente se convirtió en una trinitaria, refiere para atrás a 1854 y los principios fundamentales que estableció la iglesia, que siguen los principios fundamentales que ellos tuvieron hasta unos años después que Ellen G. White murió, no eran trinitarios, ¿verdad? Eran lo que se consideraría por este presentador
antitrinitarios. Veamos aquí. Ahora, esto es en recibiréis poder. Esto viene, se me olvidó dónde es que viene, pero esto él lo escribió en inglés, aquí está traducido al español. Quienes procuran mover los antiguos pilares, ¿verdad? Que lo que lo que la iglesia ha hecho, porque hoy en día creen en la Trinidad, no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. ¿Qué fue lo que se recibió y se oyó? No Trinidad. Hoy en día se ha olvidado de eso y hoy en día se cree en la Trinidad. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procura introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la derriba. ¿Oyeron lo que dicen? Lo que tratan de introducir teorías que mueven. Ahora, antes de introducir estas teorías, otra vez, la creencia fundamental de ellos era no trinitaria. Lo que trata de introducir teorías, como leímos, que dijeron yo mismo, que remueven las columnas de nuestra fe con respecto a la personalidad de Cristo o de Dios, ¿verdad? Uno y dos, de ellos dos, y que lo que la Trinidad hace, lo remueve y te da otro Dios. ¿Ok? Procura introducir, ok, so, vemos que ella está hablando en contra de no creer, de creer en la Trinidad, si lo vemos en el tiempo de hoy correctamente. Y, y ya casi terminamos con esto y terminamos esta parte. Ahora, ¿qué es lo que ella dice sobre las creencias? Esto está en los libros El Otro Poder, por Ellen G. White, capítulo 3, Fundamentos, Pilares e Hitos. ¿Qué es lo que ella dice sobre los pioneros? Porque recuerda que los teólogos de hoy en día hablan solamente de los pioneros, que no eran trinitarios. ¿Qué es lo que Ellen G. White dice sobre eso? Sobre los pioneros que no eran trinitarios. Dice aquí, los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros en nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Vean que no es Dios el Espíritu, sino el Espíritu de Dios. Uno por uno, esos pioneros están desapareciendo. Recuerde lo que dijo, unos teólogos dijo que tenía que irse, esa generación se tuvo que ir para entonces poder introducir la Trinidad. Y creo que entonces, y recuerde lo que Ellen G. White advirtió, ¿verdad? Que iba a haber una nueva reorganización y todas esas cosas. Vemos aquí que dicen, uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es, y prima nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado, que los artículos de The Signs of the Times no sean largos ni de letra muy pequeña. No traten de poner todo en un solo número del periódico, sea la escritura buena y haya en el periódico experiencias vivas y fervientes. Ella está diciendo lo que estos pioneros que se están desapareciendo porque están muriendo, creían y enseñaban, que era enseñanza no trinitaria, publíquenlo para que ellos puedan hablar y sus palabras puedan continuar en la iglesia. ¿Quién está infiltrando a quién? Con ella misma está diciendo que se mantenga la idea no trinitaria. Aquí está un manuscrito que no creo que está traducido al español, pues lo tengo aquí en el inglés, pero vamos a poner en el traductor. Nos dice, esto es manuscrito 75 de mayo de 1905, páginas número 2 y 3. Lean oigan lo que dice y lean. Si somos los mensajeros designados por el Señor, no surgiremos con nuevas ideas y teorías que contradigan el mensaje que Dios ha dado a través de sus siervos desde 1844. Paréntesis.
Ya hemos leído de la Biblia, Espíritu y Profecía, los teólogos, que iban a haber cambio, que quien quiera la creencia verdadera y los cambios que iban a venir. Otra vez está diciendo, si somos los mensajeros designados por el Señor, no surgiremos con nuevas ideas y teorías que contradigan el mensaje que Dios ha dado a través de su siervo desde 1844. La Trinidad contradice lo que ellos creyeron. En aquel tiempo, muchos buscaban al Señor con el corazón, el alma y la voz. Los hombres que Dios levantó eran buscadores diligentes a las Escrituras. Y los que hoy dicen tener luz y los que contradicen la enseñanza de los mensajeros ordenados por Dios, que obraban bajo la guía del Espíritu Santo, los que levantaban nuevas teorías que quitan los pilares de nuestra fe, no están haciendo la voluntad de Dios, pero están introduciendo falacias de su propia invención, que si se reciben, separará la iglesia del anclaje de la verdad y la llevarán a la derriba, hacia donde recibirán cualquier sofisma que pueda surgir. Esto es una advertencia fuerte por la razón de lo que estamos haciendo comentarios. Leonard G. White, y aquí vamos a terminar esta parte. Leonard G. White dijo que iba a haber cambios. Los teólogos dijeron que ellos eran no trinitarios. Y el presentador está reforzando la idea trinitaria o la idea teísma o tres seres o tres personas en uno, pero no la idea que fue la que fundó la iglesia adventista. Son nuevas teorías que tomó, como dijo unos teólogos, que la generación pasada se muera y tomó por lo menos 50 años después para que se acepte, y todavía con todo eso hay esos que no aceptan la iglesia. Y desde 2015, si no estoy equivocado por lo que he oído, más y más y más personas se han estado dando cuenta desde que se abrieron todo lo escrito en el GY. El White State lo tuvo que abrir. Se han dado cuenta que el NGY nunca enseñó una trinidad, que los pioneros no eran trinitarios y que la Biblia no habla de una trinidad. So, espero que estén viendo estos videos y que estén entendiendo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Vamos entonces a terminar aquí y continuamos entonces con una tercera parte la próxima vez. Vamos a tener una oración. Gracias a Dios por este estudio que estamos haciendo. Gracias por poder hacer estos comentarios. Te pido otra vez que esto pueda ser de bendición para muchos, especialmente esos que no conocen esta verdad, no conocen la historia adventista. Te pido por ellos específicamente. Gracias por ayudarme a hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén.